y también la designación por todas aquellas personas que están elaborando su trabajo y que, que va a sumar como punto extra para su calificación final. Todo eso va a ser tomado en cuenta, los trabajos que han hecho en el curso y los que se hagan también. Estamos viendo principalmente ahora los que son los factores que influyen en la ansiedad dental del paciente infantil, luego vamos a ver del paciente adolescente y el adulto, y ahí creo que vamos a acabar con los temas relacionados a la materia de psicología aplicada a la odontología. Habíamos tocado en la anterior clase esto, yo me acuerdo que habíamos tocado ya los factores que influyen en la ansiedad dental del paciente infantil. Esto ya lo hemos visto, que tiene que ver con los factores que desencadenan la ansiedad dentro del consultorio dental, son los problemas personales, eso ya lo hemos visto, los problemas situacionales, y todo este cuadro también ya lo habíamos explicado anteriormente. Ahora vamos a pasar a ver cuáles son las características de este tipo de pacientitos que seguramente se nos van a presentar dentro de la práctica profesional de cada uno de ustedes cuando atiendan a los niños, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo también sus características evolutivas, psicológicas de estos tipos de niños y cómo deberíamos nosotros enfrentarnos a este tipo de situaciones. Por ejemplo, el comportamiento poco cooperativo del niño en la consulta odontológica en general se debe a varios factores. ¿Cuáles son esos factores? Habíamos dicho del ambiente odontológico, cómo tiene que estar distribuido, cómo tiene que estar conformado un ambiente odontológico. Muchas de sus compañeras han dado con variados ejemplos a partir de la experiencia propia de que habían visto, a partir de que habían llevado a sus familiares y sobrinos y otros, cómo es que el odontólogo había conformado, configurado, podemos decir, el consultorio para que el niño tenga la suficiente confianza y también sea parte de la desensibilización de la ansiedad dental que se ha denominado, ¿no? Se lo desensibiliza ese tipo de ansiedad. La relación también tiene que ver con este es uno de los factores, la relación con el personal auxiliar, todos los que pueden acompañar al odontólogo en su práctica, los auxiliares que ustedes conocen. También, por otra parte, las actitudes de los padres y además el tipo de conducta que presenta cada niño en particular. Cada niño es un mundo, cada niño desarrolla y evoluciona de diferente manera a partir de la familia, que es su principal contexto y su principal entorno familiar social. Entonces, mucho dependerá de ese entorno, de ese contexto familiar, de cómo sea el comportamiento del niño. Para el profesional de la odontología debe ser de vital importancia la primera visita odontológica del paciente. Debe tratar de que el niño tenga una experiencia satisfactoria y estimulante a fin de que ésta no se convierta más tarde en miedo que pueda dar origen a fobias y verdaderos traumas a futuro. Los ejemplos de sus compañeros anteriormente en la clase habían mencionado que nunca jamás se debería tener de buenas a primeras una experiencia invasiva en el niño con el instrumental que de alguna manera asusta a los niños, sino que debería ser habían mencionado los compañeros, una primera experiencia gratificante que no tenga que ver con esa, con esa posición invasiva que puede tener y que puede asustar y que puede traumar a los niños, ¿no? Puede ser una revisión, puede ser hasta una forma de enseñarles a los niños a tener cómo a cepillarse, por ejemplo, ¿no? Que no sea tan traumatizante esa primera experiencia con el odontólogo. Entonces, es clave, lo habíamos mencionado, la primera visita odontológica del paciente, en este caso del niño, con el profesional odontólogo. Hay un concepto de adaptación que está en relación a cómo adaptar al niño a la consulta odontológica, lo cual significa lograr y mantener su colaboración al tratamiento mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del cual se adquieren valores, actitudes y conocimientos que van a promover en el niño una actitud positiva a la odontología. ¿Cuáles son estos conceptos de adaptación? Uno se refieren principalmente a conductas adaptativas, que significa adaptación a diferentes situaciones que requieren pensamiento, imaginación y también aprendizaje. Cuando hablamos de
de pensamiento, imaginación y aprendizaje, estamos hablando de funciones cognitivas que cada uno de nosotros tiene y que va desarrollando a lo largo del proceso evolutivo del ser humano. Las variables que influyen en la conducta del niño durante la atención odontológica está dado principalmente por estas 5 variables que se ha identificado a partir de la biografía revisada, ¿no? Tiene que ver con el ambiente odontológico, el odontólogo, el personal auxiliar, los padres, los niños y la primera visita odontológica, que ahora lo vamos a ir viendo de manera más precisa en estos momentos. El ambiente odontológico, ¿no? El primer objetivo que se debe alcanzar el especialista será infundir confianza en el niño y hacer agradable ese primer contacto, con todas las técnicas, con todas las estrategias que cada uno de ustedes tienen a partir de su propia creatividad de hacer un entorno agradable y que pueda conllevar la confianza de nuestro paciente, ¿no? Es necesario establecer un área adecuada, recreativa, separada del consultorio, en la cual se puede integrar los niños, lo cual esto al entrar al niño a separarse de sus padres, cuando él se incorpore a la sala clínica. Además, permitirá disminuir la ansiedad en la espera de la consulta. La pregunta es, ¿todos los consultorios de los colegas de ustedes, de los colegas odontólogos, tendrán este tipo de separación adecuada, recreativa, en sus consultorios, ¿no? Cuando asisten a los niños? Esa es la pregunta. Generalmente son pocos sino los que están especializados, como decía su compañero, en el tratamiento de los niños, que se llaman odontopediatras. Pero si hacemos una revisión general, habría que hacer un estudio sobre esto, si los consultorios, en su mayoría en la ciudad de La Paz, están o no están adaptados a crear un entorno, ¿no es cierto?, adecuado, recreativo, separado del consultorio para la atención de los niños. Eso es un trabajo de investigación que se lo puede realizar ya in situ, como podemos decir, ¿no?, de la realidad. El odontólogo, ¿no? El primer objetivo del odontólogo, el primer objetivo para el manejo exitoso de la conducta del niño debe ser establecer la comunicación. Por eso es que nosotros dentro de la asignatura hemos tenido casi 2 clases de lo que era la comunicación asertiva, cuáles eran las técnicas de la comunicación asertiva, cómo deberíamos hablar, cómo deberíamos entablar el contacto visual, cómo debíamos hablar de forma clara, con respeto, con horizontalidad, ¿no? Todas esas cosas que hemos visto nos tiene que servir, porque no hemos llevado en vano la comunicación asertiva. Entonces, el primer objetivo para el manejo exitoso de la conducta del niño debe ser establecer una comunicación. Y cuando nos referimos a la comunicación, estamos hablando necesariamente de una comunicación asertiva, ya que esto va a permitir que no solamente a que el odontólogo conozca mejor a su paciente, sino que también pueda lograr que el niño se relaje y coopere con el tratamiento. Por ejemplo, esta parte podría ser representada al grupo que le va a tocar. Imagínense cómo ya a partir de esta parte teórica, cómo ustedes representarían en el video esta parte, ¿no? La parte de la comunicación con el niño ya dentro del consultorio, cómo lo harían. Entonces ya estén imaginándose, ya estén viendo las posibilidades, ya tengan ya esa función creativa al momento de que tocamos, por ejemplo, este tema. A ver, ¿cómo puedo representar esto, lo que está hablando en teoría, ¿no? Entonces ya estén ustedes captando las ideas, ¿no? Imagínense cómo podríamos representar eso, ¿no? Entonces el lenguaje a usar por el odontólogo dependerá mucho, habíamos dicho, de la edad del niño. No es lo mismo hablarle a un niño que dicen bebés de 0 a 3 años, o de 3 a 4 años, o de 5 a 6 años, y vamos a ir viendo sus características por cada edad del niño. Entonces, cada edad del niño tendrá también sus propias características de cómo hablarle. Por eso en la anterior clase habíamos repasado principalmente sobre este tema del lenguaje amigable, ¿no ve? No se puede decir, te voy a hacer un tratamiento con una pieza de mano, sino hablarle en su propio lenguaje, entrar en el lenguaje del otro y crear un lenguaje amigable, ¿no? Entonces, el lenguaje usado por el odontólogo dependerá de la edad del niño. No todos los niños procesan la información de la misma manera, porque tienen diferente desarrollo evolutivo, cognitivo, hasta motriz, ¿no es cierto? Además de utilizar una voz suave y clara, serán de mucha ayuda para lograr un acercamiento exitoso y llevar al paciente a una buena adaptación.
En síntesis, se requiere en el tratamiento con el niño crear una atmósfera, como decían compañeros, de confianza en un ambiente placentero. El ambiente placentero dependerá de cada uno de ustedes y hay técnicas, estrategias de cómo pueden organizar el consultorio para que se logre este ambiente y esta atmósfera que cree confianza entre el paciente y el odontólogo, profesional odontólogo. El personal auxiliar, esto de personal auxiliar es como, por ejemplo, desde la secretaria, desde que tienen el consultorio, deberían comportarse con este tipo de pacientes, ¿no? La manera como se conduce el personal auxiliar debe estar directamente relacionada con el comportamiento del odontólogo. Todos deben conocer sus deberes, tener claro lo que está sucediendo en el consultorio, conocer los objetivos perseguidos desde el momento en que el niño entra a la sala operatoria. Esto exige un personal capacitado y bien actuado, además de tener una apariencia agradable. Habíamos hablado en la anterior clase sobre cuán influyente es la apariencia por ejemplo, en la vestimenta. Habían hablado ustedes que pueden usar pijamas de colores, con dibujos animados, actualizados. Yo había dicho que me había llamado la atención eso. Entonces, eso también tiene que ver con esta apariencia agradable que se debe presentar ante el niño. Los padres, ¿no? Los padres son determinantes también dentro de la atención odontológica, ¿no? La conducta de los padres moldea la conducta del niño. Moldea la conducta del niño porque el referente al cual imitar, principalmente dentro de la familia, son los padres, ¿no? Quienes de alguna manera van a dar, digamos, los principales ejemplos de comportamiento y de conducta son los padres, de cómo se comportan, de cómo es su conducta del padre. Él mismo va a ser imitado por los niños. Si hay un padre demasiado ansioso, quizás ese tipo de ansiedad va a ser transmitido a los niños, pero si el padre muestra un carácter fuerte, responsable, no ansioso, eso también se va a lograr de alguna manera que los niños imiten ese tipo de conducta. No se olviden que los niños en cierta edad imitan todo lo que hacen sus mayores porque son sus referentes y aparte tienen esa parte psicológica de que los niños se identifican fuertemente con los padres, ya sean padres o madres, en determinadas actitudes que cada uno de ellos tiene, ¿no es cierto? Hacen lo que los padres hacen, ¿no? Esa es la conducta imitativa y aprenden por imitación, ¿no? Generalmente aprenden por imitación. El lenguaje que hablan los padres, si el padre habla disparates, el hijo también habla disparates, ¿no? Porque le parece normal que dentro de una situación, dentro del hogar, se hable de esa manera, porque si su papá habla de esa manera, entonces el hijo también puede hablar de esa manera. Entonces, la conducta del niño está dada por la imitación como aprendizaje a partir de la identificación con los padres. Entonces, la conducta de los padres moldea de esta manera la conducta del niño. Esto se ejerce una profunda influencia sobre la personalidad del niño, afectando el comportamiento de este en nuevas situaciones. Y estas nuevas situaciones se traducen generalmente no solamente en conductas relacionadas a cómo yo debería comportarme dentro de un ambiente social, sino también desde un ambiente que puede ser de atención odontológica. Numerosos estudios han demostrado que padres que permiten autonomía y expresan afecto tienen hijos amistosos, cooperadores y atentos, a diferencia de padres punitivos e indiferentes que generan hijos intolerantes con conductas negativas. Así observaremos padres manipuladores, hostiles, sobreindulgentes, autoritarios y padres carentes de afecto. Cada uno genera conductas positivas o negativas en el niño. Entonces, aquel padre que dé autonomía, ¿no es cierto?, dice al niño, que no lo esté controlando así como un sargento a un soldado, ¿no es cierto? Un padre que da autonomía para que el niño pueda realizar diferentes actividades, su creatividad. Ustedes saben que los niños son altamente creativos y muchas veces los padres coartan esa creatividad cuando les riñen, cuando les tratan de mala manera a partir de algo que los niños quieren aprender, a partir de la experimentación, podemos decir, ¿no ve? Entonces los niños van experimentando, van conociendo, van a través de la curiosidad y muchas veces ese tipo de aprendizajes del niño, de ese tipo de conocimiento del mundo a partir de la experimentación de la curiosidad de los niños es coartado por los papás que son padres intolerantes, con conductas negativas. Entonces, de esa manera también los hijos van a tener ese tipo de conductas, ¿no?
Los niños, ¿no? Los niños. Para lograr el tratamiento dental del niño en la consulta odontológica debe comprenderse su conducta. No todos los niños tienen la misma conducta que hemos mencionado y vamos a ir viendo qué tipo de conducta se van a presentar en la atención odontológica. Entonces, para lograr el tratamiento dental del niño en la consulta odontológica debe comprenderse su conducta. Por ello es importante conocer las etapas de crecimiento de estos y la actitud que los padres tienen con sus hijos, ¿no? La conducta va a variar de acuerdo a la edad que tenga el niño. Una buena guía es la señalada por Magnusson en su libro de texto, en donde se refieren el perfil de maduración de los años escolares señalados por años, ¿no? Entonces, no solamente Magnusson, por ejemplo, es que ha estudiado el desarrollo evolutivo de los niños, ¿no? Hay un autor que se llama Jean Piaget, por ejemplo, que tiene todo un texto, todo un libro sobre el desarrollo evolutivo de los niños, que va desde 0 a 12 años. Entonces, él ha hecho toda una estructura, podemos decir, teórica, pero que no lo vamos a ver ahora, es más está relacionado al campo del desarrollo humano, que tiene que ver con los niños. Ahí vamos a encontrar diferentes textos, principalmente en el área de psicología, del desarrollo evolutivo de Piaget. El desarrollo evolutivo de Piaget está en función del desarrollo preoperacional, operacional concreto, operacional formal. Esas son las etapas en que los niños llegan a desarrollar, pero eso no lo vamos a decir ahora, que nos interesa más esta parte que menciona Magnusson. A los 2 años, por ejemplo, para Magnusson, hay una dependencia madre, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay una dificultad para establecer relaciones interpersonales, se necesita tiempo para habituarse a situaciones nuevas, hay cambios rápidos de humor, hay cansancio fácil en este tipo de niños de 2 años. En cambio, ya a los 3 años hay una curiosidad sobre el mundo de alrededor, hay un mayor contacto verbal, hay un deseo de imitación. Cuando hablamos de mayor contacto verbal, es que los niños por día van aprendiendo nuevas palabras, ¿no? Desde eso está contabilizado, entonces 1000, 1500, 2000, 3000, ¿no? De acuerdo a la etapa evolutiva, los niños van manejando un lenguaje desarrollado y más rico, digamos, en la adquisición de nuevas palabras. Entonces, a los 3 años ya el niño tiene un mayor contacto verbal porque ya va adquiriendo mayores palabras, por lo tanto va a tener un lenguaje que va a poder comunicarse, no tanto como uno de 4 o de 5, pero ya existe ese mayor contacto verbal y el deseo de imitación. No se olviden que la imitación es parte del aprendizaje de los niños, ¿no? Si no aprenden los niños a través de imitación. Un niño de 4 años, ya hay una gran actividad física y mental, ya es inquisitivo, es un gran hablador, desea probar nuevas experiencias, confianza en sí mismo. Entonces, el niño de 4 años, seguro que si va a entrar a un consultorio odontológico va a preguntar, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿De dónde es esto? ¿Qué me va a hacer? ¿Para qué me va a hacer? ¿No? Entonces ya es inquisitivo en ese sentido, que pregunta todo y nada, quiere saber todo, porque como ya he dicho, en esta edad los niños están pues conociendo el mundo, ¿no? A través de la experiencia de todos sus sentidos, no solamente de la vista, quieren tocar, quieren oler, ¿no? Ese tipo de niños. Entonces, esa es la forma que tienen los niños de conocer el mundo, a través de todos sus sentidos, a partir de poder también tener las propias sensaciones que producen, por ejemplo, un determinado instrumental, quieren sentirlo, quieren tocarlo, quieren olerlo, ¿no? Los niños de esta edad. Por eso es que se dicen son inquisitivos, son habladores. Ahora serán habladores también de acuerdo a la educación que haya tenido con sus papás. Si sus papás han dado autonomía a los niños, se dice que van a tener una comunicación más eficaz que aquellos niños que han tenido padres punitivos, ¿no? Cuando nos referimos a padres punitivos, estamos hablando de aquellos padres reñidores, castradores, diríamos en términos de Freud, ¿no? Que de alguna manera no les dejan desarrollar sus talentos, sus creatividades, los coartan, ¿no? O también de padres separados o de padres de hogares, como llamamos en psicología, disfuncionales. Todo eso tiene que ver con cómo es su comportamiento y su conducta de los niños. Es por eso que cada niño es un mundo
y por eso es que cada niño no responde a los estímulos de la misma manera. Va a depender del desarrollo social histórico de cada niño. Entonces no esperemos que cada niño responda de la misma manera a un determinado estímulo con una conducta ya predecible. No, no es así. Todavía, y eso que todavía no estamos hablando, la gran influencia que tiene también un contexto cultural en el cual nos encontramos. Por ejemplo, un niño de 4 años o de 2 años en el mundo rural, ¿no es cierto?, es muy diferente a un niño del mundo citadino urbano. Entonces, las diferencias también las marcan estas situaciones culturales, ¿no? El niño de 5 años, ya va a tener una estabilidad emocional, o por lo menos va a generar una estabilidad emocional, un pensamiento realista en secuencias lógicas, hay un deseo de ser aceptado, está sensible ya a las alabanzas y a las recriminaciones. Entonces ya en esta parte de 5 años es muy importante que desde el punto de vista psicológico los niños ya hacen caso y también están muy pendientes de los reforzamientos positivos, ¿no? De los reforzamientos positivos. Si hace algo bueno, no, o sea, los padres, por ejemplo, generalmente les riñen o les recriminan o les reprenden cuando tiene una mala conducta, un mal comportamiento, ¿no es cierto?, pero los recriminan. Pero cuando tiene una buena conducta, generalmente no se refuerzan esa conducta a partir, digamos, de alabar esa conducta. Entonces, generalmente, como dicen, nos fijamos solo en lo malo. Entonces, si no reforzamos lo positivo que puede tener un hijo, un niño de una edad, digamos, de 5 años, puede ser que el niño ya a partir de esto puede desarrollar diferentes capacidades, potencialidades, ejemplo, ¿no? En el dibujo, en el deporte, en el arte. Pero si tú no sabes reforzar positivamente eso, puedes coartar que el niño siga ese proceso de desarrollo de sus talentos, de desarrollo de esas aptitudes, competencias, ¿no es cierto?, en determinadas áreas deportivas, creativas, artísticas, deportivas, ¿no? Entonces, el niño ya en esta edad de 5 años ya es sensible a estas alabanzas y discriminaciones. Generalmente, si recriminan al niño, lo están coartando, muchas veces están coartando creatividad que puede tener su potencialidad, y ahí nomás el niño se va a quedar, ¿no? Porque va a ser visto desde su punto de vista lo que está haciendo es algo malo, ¿no? O por lo tanto, ese niño que podría tener una potencialidad en los diferentes campos que había mencionado anteriormente se va a quedar ahí. Entonces, muy importante también que ya ustedes sepan como odontólogos que esta edad de 5 años ya son más proclives a lo que es más proclives y sensibles a lo que son las alabanzas y las discriminaciones, cómo es que nosotros deberíamos actuar en función ya del tratamiento del niño a partir de estas alabanzas y discriminaciones que podríamos hacer al niño, ¿no? Ya en el desarrollo del campo odontológico. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. El niño de 6 años ya va a alternar entre el afecto y el rechazo, ¿no? Ya el niño en esta etapa de 6 años va a tener más autoafirmación, va a tener tendencia a la hipocondría, o sea, me duele esto, me duele el otro, pero realmente no hay una base orgánica, ¿no? Por eso es que hablamos de la hipocondría, ¿no? Que va a suponer ciertas enfermedades fantasiosas, imaginativas, en ese sentido. Va a haber poco interés por el orden, la limpieza, dependiendo siempre del entorno familiar, del entorno de los padres. Si van a tener unos padres que, como el ejemplo, enseñan que debe haber orden, limpieza en el hogar, seguramente el niño va a seguir esos patrones de conducta, pero si no, va a seguir los patrones de conducta que, como ejemplo, nos están dejando los padres si son desordenados, si no son limpios, si no son aseados, todos esos patrones van a seguir los niños. Entonces, es muy importante que también ya ustedes sepan que a los 6 años no solamente van a estar influidos ya hasta esta etapa por los padres, el entorno familiar, los hermanos, primos, tíos y principalmente los padres, sino que en esta etapa de 6 años sabemos que ya es la edad de la escolaridad. Y cuando hablamos de la edad de la escolaridad, estamos hablando que estos niños ya van a ser influidos también por sus iguales. ¿Cuáles son sus iguales? Todos sus compañeros de curso que están pasando clases, están en primero básico. En Bolivia, en 6 años están en primero básico, ahora ya no se permiten niños de 5 años en primero, tienen que tener 6 años cumplidos, no,
no entran, ya no como antes que podían entrar 5, de 4 y salir bachilleres a los 15 años. Ahora es estricto, ¿no? Todos tienen 6 años y por lo tanto todos están en primero básico. La influencia ya es mucho mayor. Entonces la influencia no solamente es del hogar, sino que la influencia de sus compañeritos, ya ahí van a imitar otro tipo de actividades y también ya en este contexto de los niños se pueden transmitir, por ejemplo, experiencias traumáticas acerca del tratamiento odontológico. Ejemplo, ¿no? Pueden hablar entre niños, yo he ido al dentista y me he hecho doler cuando me he sacado el diente. ¿Qué está transmitiendo? Está transmitiendo, si se quiere, un miedo al odontólogo ya desde ahí, desde su curso, ¿no? Desde su grupo de iguales. Ahí ya puede empezar, se dan cuenta, el miedo al dentista, a partir de compartir experiencias, porque los niños hablan de lo que les pasa en su casa, de lo que les pasa en el parque, de lo que les pasa cuando han ido a donde el doctor, donde el dentista, hablan, comentan. Entonces, eso también se nos queda, ¿no? Porque dice que se quedan más aquellos pensamientos que están acompañados de la emoción, ¿no? Y ustedes saben que el asistir a un consultorio odontológico está cargado de emoción. Está cargado, puede ser de emoción negativa, de emoción positiva, de acuerdo a su propia experiencia. La primera visita odontológica debe ser agradable, ¿no? Todos ya habíamos, creo, coincidido en eso en la anterior clase. Entonces, que la primera visita odontológica sea positiva y simple, como sea posible, que el comportamiento del futuro niño, su comportamiento, su conducta del futuro del niño, el comportamiento futuro, ¿no? El comportamiento futuro del niño va a depender en gran parte de él, ¿no? Entonces es importante que cuando hagan ustedes la historia clínica, pregunten, por ejemplo, si esta es la primera vez que está asistiendo el niño, ya ustedes ya están atentos para usar todas las estrategias, técnicas, para que esta primera asistencia, esta primera visita odontológica tenga que ser como dice la bibliografía, ¿no? Agradable, positiva, como sea posible, ¿no? Es necesario realizar las operaciones más sencillas e ir avanzando a las más complejas, a menos que sean necesarios tratamientos de urgencia. Se realizarán procedimientos simples como examen clínico, toma de radiografías, profilaxis, fluoruros. Todas estas constituyen formas de adaptación del niño a un tratamiento dental. Si cumplimos con todos estos puntos que nos menciona la biografía, seguramente va a dar resultado positivo, agradable, para que el niño tenga una experiencia positiva y transmita dentro de sus iguales, en su curso, en su grupo escolar, ¿no es cierto?, este tipo de experiencias. No, yo he ido al dentista y solamente me ha hecho me ha puesto fluoruro, o me ha hecho un examen, entonces, ¿no? Les va transmitiendo los niños este tipo de experiencia. Miren, y si mucho depende de usted, de qué experiencia pueden transmitir los niños con sus iguales. Hay diferentes tipos de comportamiento del niño y técnicas básicas para su manejo, ¿no? El niño puede manifestar dentro del consultorio uno que se puede llamar la conducta descontrolada. Esta conducta descontrolada se produce en el área ya de recepción, ¿no? Entonces se pedirá al padre que haga pasar al niño al consultorio. Muchos niños pueden estar queriendo llorar, ¿no? Pueden estar queriendo hacer berrinche, ¿cierto?, antes de entrar al consultorio. Es preferible que sea quien cumple esta función de sentar al niño en el sillón dental y haga un intento inicial por establecer la disciplina. Y disciplina no necesariamente está relacionado con ser malo, ¿no?, con ser una persona autoritaria, ¿no? La disciplina no necesariamente está relacionada con lo que me acabo de manifestar, ¿no? Dice, por eso es importante y es preferible que sea quien cumple esta función de sentar al niño en el sillón dental y haga un intento inicial por establecer la disciplina. Si tiene éxito, será grato para todos, pero si no lo tiene, no queda otra alternativa que se cargo el odontólogo y establecer los lineamientos de comportamiento correcto. Vamos a ver cuáles son los lineamientos de comportamiento correcto. El niño va a presentar, y muchos de ustedes ya han debido tener experiencia, una conducta desafiante, ¿no? Una conducta desafiante. Inicialmente,
va a intentar establecer una comunicación con frecuencia, puede resultar difícil llegarle al niño, menos si no tiene, como ustedes decían, principalmente paciencia, entrenamiento y experiencia con niños. Hay personas que si le preguntas, ¿trabajarías con niños? Te dicen directamente no. ¿Por qué? Porque no tengo paciencia, nunca me han gustado los niños. Y hay diferentes así opiniones, ¿no? De las personas, ¿no? Que no les gustan, así nomás es, ¿no? No les gustan. Entonces, trabajar con niños les va a ser muy difícil, ¿no? Tal vez para pasar la materia de odontopedia pueden hacer todo el esfuerzo, pero por lo general no se van a dedicar a este tipo de pacientes, ¿no? Por eso tienen que tener un entrenamiento, una formación especializada, ¿no? Eso debe durar debe durar un año, 2 años, para que tengan la suficiente experiencia, capacidad y manejo de tipo de estos pacientes. Lo que estamos haciendo es una revisión general, nada más, no es que vamos a tener esa pericia, ¿no? Para por eso ya en el campo de la práctica cada uno de ustedes va a adquirir. Entonces, inicialmente se va a establecer una comunicación con frecuencia, puede estar difícil llegar al niño, pero está muy consciente de lo dicho por el odontólogo. Es importante ser firme, confiado y establecer parámetros claros para la conducta. Y a la vez se deben delinear claramente los objetivos del tratamiento. Una vez establecida la comunicación, estos pacientes pueden tornarse muy cooperativos. Entonces, imagínense que esta parte que les toque a ustedes de la relación odontólogo-paciente con los niños y tengan que ver esta parte como ejemplo de conducta desafiante, cómo ustedes podrían presentarlo en un video. Entonces ya estén dándose cuenta, ya estén imaginándose creativamente cómo yo puedo hacer actuar, o yo mismo hacer de niño, o conseguir un niño que me presente esta conducta desafiante, y yo, a partir del conocimiento, ¿no es cierto?, puedo, como dice, tener una conducta firme, establecer parámetros claros para la conducta, tener claros los objetivos del tratamiento, establecer una comunicación y después que estos pacientitos se conviertan en cooperativos. Entonces, imagínense si les toca esta parte del trabajo, ¿cómo los representarían, ¿no? Desde el momento en que entra, desde el momento en que se sienta en el sillón, cómo es que ustedes, qué palabras le dirían, el niño tendría que reaccionar de manera desafiante, ustedes calmarle a través de la disciplina. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes representen ya de manera, si se quiere, práctica, pero hasta podemos decir una representación que ustedes van a hacer hasta de manera teatral, podemos decir, ¿no ven? Van a hacer un papel, van a cumplir un rol, ¿no? Entonces, estén imaginándose ya cómo van a hacer de manera creativa esta parte, la van a hablar. Hay niños también que van a mostrar, por otra parte, no solamente van a ver niños con conducta desafiante, sino también van a ver con conducta tímida, ¿no? Entonces, ahí también ustedes imagínense cómo podrían trabajar con un niño de conducta tímida y haciendo trabajo que tiene que presentar, ¿no? Entonces ya cada concepto que estoy mencionando vayan pasándose por la mente, ¿no es cierto? A ver cómo yo podría representar esto, ya tengo idea, ya. Entonces, cuando llegue el momento de hacer el guión del trabajo, si ustedes ya tengan claro cómo lo van a hacer. La conducta tímida, ¿no es cierto? Los niños van a presentar conducta tímida, o los llaman también conducta introvertida, con todo lo contrario de lo que podría ser una conducta extrovertida. Pueden ser diferentes motivos por el que el niño tenga una conducta tímida: miedo a lo desconocido, experiencias de abuso sexual, familiar, todos estos factores pueden concluir en que un niño puede tener timidez, ¿no? Entonces, un niño no es tímido por naturaleza, sino que también hay niños que, porque han tenido experiencias negativas a lo largo de su vida, pueden tener padres, madres abusadores, tengan este tipo de comportamiento, de conducta. A estos pacientes habrá que acercárselos con confianza, con cariño, ¿no? Lo más receptivo posible, y lo mejor sería un abordaje suave, dice, estimulando su confianza en sí mismo para que éste acepte la atención odontológica. Entonces, un poco aquí hay que hacer el papel o el rol de papá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo desarrollo en mi consultorio este rol, ¿no? De acercarme espontáneamente, que no sea muy fingido, digamos, el cariño,
porque esto nos va a crear un tipo de confianza con este tipo de niño de conducta tímida. No es lo mismo que un niño que tenga una conducta desafiante, ¿no? No es lo mismo. Entonces hay que saberse acercar a este niño de conducta tímida, ¿no? Lo tiene que ser lo más receptivo posible, un abordaje suave, estimulando su confianza principalmente. Entonces, ustedes ya van a ver, por eso es que hemos visto el lenguaje no verbal, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en las clases? Hemos visto el lenguaje no verbal, que la misma expresión de la cara tiene, pues, y transmite estos signos, ¿no es cierto?, de conductas, de comportamiento. El rostro expresa la timidez, la conducta desafiante. Entonces, solo con verlo al pacientito, o sea, niño, van a ver en su rostro qué tipo de conducta está transmitiendo este niño, ¿no? Un niño desafiante seguramente va a tener, pues, una conducta muy diferente y una manifestación muy diferente en su rostro, ¿no?, que un niño de conducta tímida. Hay también lo que son los niños que tienen una conducta cooperativa tensa, ¿no? Una conducta cooperativa tensa. Es cuando los niños que muestran estas características pueden resultar muy difíciles de tratar. Ojalá nunca les toque a estos niños. Seguramente sí, ¿no? Porque hay, pues, niños cooperativos, no cooperativos y con conducta cooperativa tensa. A ver, vamos a ver de qué se trata esta conducta cooperativa tensa. Los niños que muestran estas características pueden resultar muy difíciles de tratar. Se requerirá estar constantemente alerta y demostrar una preocupación constante por la comodidad y la reacción del paciente. Entonces, deberás preguntar, por ejemplo, ¿estás cómodo? ¿De cómo te sientes? Ya, entonces, ir dando esas palabras para que el niño vaya respondiendo, ¿no? Los signos de aprensión manifestados por estos niños son retorcer las manos, transpirar, afirmar fuerte en el sillón. También pueden ser indicios de comodidad. Habría que preguntar por eso, por lo mismo, ¿no? Es necesario en todo momento asegurarse de los niveles de comodidad para estar seguro de que no habrá una actitud negativa por parte del paciente. Quizá el pacientito no va a hablar, ¿no es cierto?, pero su cuerpo está hablando, está transmitiendo este tipo de conducta cooperativa tensa, ¿no? Como se retorce las manos, transpirar, afirmarse fuerte en el sillón, ¿no? Esas son características que ustedes tienen que observar, que tienen que ver. Por eso a veces el odontólogo no solamente tiene que tener la pericia clínica con el uso del instrumental, sino también tiene que tener esa visión, ¿no? Esa vista clínica cuando ve a cada paciente, ¿no? Y a veces son talentos que ni los mismos psicólogos pueden desarrollar. Hay personas que desarrollan este tipo de talentos, por eso se dice que tiene una vista clínica. Te puede decir, por ejemplo, detectar en tu lenguaje no verbal si estás nervioso, estás ansioso, si tienes angustia, o estás tranquilo, o estás feliz, ¿no? O no puedes transmitir determinada emoción, ¿no? Esos son talentos que cada persona puede desarrollar a partir de su propia innatez, podemos decir, o también a partir del aprendizaje y la experiencia que cada uno de ustedes va a desarrollar a lo largo de su desarrollo de su profesión. Y esta conducta, ustedes la han experimentado, que tiene que ver con conducta llorosa, ¿no? La conducta llorosa es este tipo de reacción generalmente que confunde al odontólogo, persona auxiliar, pero puede también elevar los niveles de ansiedad de los presentes en el acto. Imagínense entonces que un niño que esté llorando dentro del consultorio y otros niños que estén estando afuera en la recepción, ¿qué está transmitiendo ansiedad, angustia y todo lo demás a los demás niños? Entonces no van a querer entrar porque están escuchando que un niño está llorando. Por lo tanto, lo que me puede suceder ahí adentro es seguro que también voy a desatar ese tipo de conducta de llorar, ¿no? Pues entonces los niños también salen a poner a llorar en la recepción del consultorio, ¿no? Ese tipo de pacientes se pueden presentar dentro de la consulta de los niños cuando ustedes estén haciendo su rol de profesionales, ¿no? Entonces, este tipo de lesión generalmente confunde al odontólogo, al personal auxiliar, pero también eleva los niveles de ansiedad de los presentes en el acto. La disciplina, autoridad y decisión del profesional deben estar presentes para dominar la situación
con el fin de seguir acercándose a estos niños de manera afectiva. Hay que supervisar al niño continuamente para establecer si hay una causa justificable de sus gemidos, ¿no? Entonces tienes que preguntarle al niño, ¿por qué estás llorando? ¿Qué se debe? Entonces, ahí tiene que ver muchas veces con pensamientos o ideas irracionales que tengan los niños. Entonces, pueden pensar que con determinado instrumental le vas a hacer daño. Entonces, tú ya puedes ahí explicar, de acuerdo a la edad del niño, que esto lo que hace no es lo que tú piensas. Entonces, estás modificando el pensamiento irracional a partir de informarle, ¿no es cierto?, de manera veraz y racional, que sirve de determinado instrumento que no le va a hacer ningún daño, ¿no? Entonces ahí está la capacidad del odontólogo de modificar este tipo de pensamientos distorsionados, nosotros llamamos en psicología, ¿no? Distorsionados, ¿no? O irracionales también, ¿no? Hasta las mismas personas mayores, cuando vamos al dentista, tenemos pensamientos irracionales cuando vemos determinado instrumental que nos puede parecer invasivo, doloroso. Sin embargo, ¿cómo se llama? ¿Cómo llaman ustedes a la luz halógena? ¿Llaman luz halógena o tiene un nombre ese instrumental? Luz halógena, doctor. Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, viendo ese instrumental, los niños que tienen la apariencia de una pistola pueden imaginarse que les va a hacer daño, pero si tú le explicas que simplemente este instrumental lo que hace es emitir una luz, ¿para qué? A ver, si yo fuera niño, yo te preguntaría, Magda, ¿para qué sirve esta luz halógena? ¿Me va a hacer daño, doctora? Entonces, ¿cómo tú le explicarías? A ver. Yo le explicaría diciéndole que primero puedo mostrarle lo que hace. Puedo ponerle los lentes de protección, como es un tipo de luz que daña la vista, entonces ponerle unos lentecitos naranjas o rojos y traer un peluche que tenga toda la arcada superior e inferior, o simplemente un peluche cualquiera y presionar y vea, mira, esto te voy a hacer, solo vamos a alumbrar al dientecito, quiero verle mejor. Mira, si le muestras, ellos ven que pones a prueba algo y ven que no ha sangrado, que no le duele, que no la ha quemado, entonces ellos aceptan automáticamente eso. Incluso en la palma de la mano puedes hacer la prueba y ellos van a querer, incluso ellos como una linterna van a querer manejar y hay que explicarles eso. Entonces trabajaremos y una vez que esté tranquilo empiezas a ponerle y decirle, ves, no duele, solo le voy a iluminar un poquito así. Y se quedan tranquilos generalmente después de eso. Ya, en este momento ya me acabas de escribir del guión, por ejemplo, si te tocaría este tema, de lo que podría ser una representación en tu video, ¿no ve? Es así de sencillo como tienen que ubicarse como Magda, ¿ya? Muy bueno el ejemplo a partir de su experiencia de cómo podemos reducir esos pensamientos irracionales en los niños y también hasta en las personas mayores tenemos pensamientos irracionales, pensamientos distorsionados. Entonces hay que trabajar en el pensamiento, ¿no? Porque todo pensamiento se traduce en comportamiento, ¿no? Porque si yo pienso que me va a hacer daño tal instrumental, entonces mi comportamiento es de angustia, de ansiedad, de estrés. Pero si cambio el pensamiento por un pensamiento racional, entonces también mi conducta y mi comportamiento va a cambiar. A eso voy. Y eso es lo que buscamos en la psicología cognitiva conductual comportamental, se llama, ¿no? Es lo que buscamos, cambiar ese tipo de pensamiento a través de brindar información digna, racional y adecuada, diríamos en los niños, en este caso, a un lenguaje amigable, ¿no? Entonces, la disciplina la disciplina, autoridad y decisión del profesional debe estar presente para dominar la situación con el fin de conseguir acercarse de manera afectiva, como lo acaba de decir la compañera Magda, ¿no? De manera afectiva se acercaba al niño, le ha explicado para qué servía esta luz halógena, así lo ha hecho de manera afectiva y tienen el efecto, ¿no? Entonces hay que supervisar al niño continuamente para establecer si hay una causa justificativa de sus gemidos, porque el niño también puede entrar en el campo de manipular al odontólogo, porque puede ser muy fantasioso también, ¿no? O sea, puede tener un lenguaje fantasioso, puede tener un lenguaje muy imaginativo a partir de sus pensamientos distorsionados, ¿no? Pero si nosotros vemos que no hay una... por eso es que tenemos que averiguar sus causas de por qué está gimiendo el niño, ¿no? Si responde o no a una verdadera causa racional o simplemente a un pensamiento irracional. Lo que decía en la anterior clase, ¿no es cierto? Y lo que mencionaba también la compañera, que es muy importante esto,
odontopediatría, y a partir de también de descartar estos elementos de las técnicas de adaptación de decir, mostrar y hacer, ¿no? Eso es esa triada que es muy importante en el tratamiento de los niños, que es una técnica bastante sencilla y a menudo funciona y disminuye la ansiedad y el miedo a lo desconocido, ¿no? Pigman, este señor Pigman, señala en su libro de texto que antes de comenzar cualquier maniobra, excepto, dice, la inyección del anestésico local y otros procedimientos complicados, por ejemplo, la extirpación pulpar. ¿Alguien me puede explicar qué es la extirpación pulpar? Cintia. Buenas noches, licenciado. La extirpación pulpar es lo que implica, ¿no?, la pulpectomía o pulpotomía, que es de la materia endodoncia. Y como lo dice, extirpar la pulpa, como dice su nombre, es quitar la pulpa, ¿no? Ese es lo que más conocido la gente es el tratamiento de conducto, lo que dicen. Eso es, doctor. Sí, ¿no? Hasta el que no has dicho tratamiento de conducto, por ejemplo, a la gente normal no te va a entender, ¿no? Ya, está bien. Entonces, Pigman señala en su libro de texto que antes de comenzar cualquier maniobra, excepto la inyección del anestésico local y otros procedimientos complicados, por ejemplo, la extirpación pulvar que acaba de explicar Cintia, otros autores, sin embargo, sugieren que se debe seguir esta técnica al momento de colocar el anestesia local. Se dan cuenta, hay dos visiones sobre que sí se puede y sobre que no se puede, ¿no? Debe explicársele al niño lo que se hará, después se le enseña el instrumental y luego se simula lo que sucederá, a partir de lo que pueden ser el modelado y todo lo que ustedes han explicado en la anterior clase, ¿no? El éxito de esta técnica dependerá de que el odontólogo posea un vocabulario sustituto para sus instrumentos y procedimientos para que el niño pueda entenderlo. ¿No es cierto? Pigman, ¿no? Nos dice esto, nos habla de un vocabulario sustituto, y en la anterior clase nosotros no hemos hablado de un vocabulario sustituto, sino lo que hemos hablado sobre un vocabulario amigable, ¿no? Amigable. O sea, amigable en tanto y en cuanto nos acomodamos al lenguaje del niño y usamos sus palabras rutinarias que los mismos usan y a las palabras que ellos están acostumbrados a usar, ¿no? Entonces, no estamos haciendo mal, estamos haciendo bien. Por eso es que ese ejercicio nos ha servido, ¿no? Nos ha servido para justamente, como dice Pigman, ¿no es cierto?, que desarrollamos un vocabulario sustituto de los instrumentos y procedimientos para que el niño pueda entenderlo. Porque si le vamos a decir, te vamos a hacer una extirpación pulpar, por ejemplo, difícilmente nos va a entender, ni siquiera las personas mayores o adultas van a entender ese procedimiento, ¿no? Y otros procedimientos que ustedes usan. Esta parte también de demostrar, decir, mostrar y hacer, puede ser graficado, ¿no es cierto?, en el trabajo que vamos a realizar. Entonces, vayan ustedes también ya configurando su pensamiento a ver cómo puedo hacer esta parte del decir, demostrar y el hacer a partir de ejemplos de graficaciones que podemos hacer en nuestro trabajo de video. Control mediante la voz. Control mediante la voz. Este método requiere del odontólogo más autoridad durante su comunicación. Entonces, no hay que confundir autoridad con ser malo o autoritario, nada de eso, ¿no? Autoridad. Durante su comunicación. Autoridad es aquella persona que se presenta de alguna manera, ¿no es cierto? También puede ser el padre, la madre, que significa respeto ante todo, ¿no ve? A la autoridad se la debemos respetar. Entonces, el niño debe mirar, debe tener en cuenta al odontólogo como una autoridad de respeto, ¿no? Durante su comunicación con el niño, el tono de voz es muy importante. Hay que proyectar la idea de aquí mando yo, ¿no? O sea, tú estás aquí para obedecer lo que uno te tiene que hacer y tienes que obedecer todas las órdenes que dé el odontólogo, que te dé el doctor, ¿no? A eso se refiere. Entonces, que sienta el niño que él no puede hacer su libre albedrío, digamos, dentro de la atención odontológica, ¿no? Esta técnica es muy eficaz para interceptar conductas inapropiadas, gana la atención del paciente y su docilidad sin efectos negativos. Entonces, el control mediante la voz es muy importante a partir de las instrucciones que cada uno de ustedes va a tener que dar a los niños. De sensibilización, ¿no?
Esta técnica se usa para aminorar los temores y la tensión del paciente. Se logra enseñando al paciente la relajación. Eso de la relajación también lo vamos a ir viendo con ejemplos que después, las próximas clases, pero las principales técnicas de relajación, porque si vamos a hacer relajación tal como manda Jacobson, por ejemplo, ¿no? Jacobson es el que ha desarrollado principalmente los ejercicios de relajación de respiración. Eso de respirar hasta 4 veces y detener el aire por 4 segundos y luego botar, y luego después también desarrollar los ejercicios de prensión, haces prensión en tu puño, apretas, y luego vas soltando. Pero eso hay que hacerlo de manera gráfica, por eso era importante que tengamos las clases presenciales, ¿no? Pero eso vamos a ver con un video seguramente cómo se desarrolla. Pero esta parte de los ejercicios de relajación a través de ejercicios de respiración, ¿no es cierto? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero tienen que ser lo más sencillos posibles. En casos de que se presente tipos de ansiedad, angustia que no pueda controlar el niño o la persona adulta mayor, se lo vamos a hacer los más sencillos para que estas personas puedan relajarse en el momento en que tengan esos momentos de tensión, ¿no? Que ojalá no sean muchos, ¿no? Porque si no se van a volver. La idea es conocer, pero no tanto, digamos, dedicarnos a esta parte, porque se entiende que el paciente que va a entrar, no todos generalmente tienen este tipo de tensión o ataques de pánico que les puede dar en el asiento del sillón dental, ¿no? La desensibilización principalmente es una técnica que se usa para aminorar los temores y la tensión del paciente. Ustedes saben que el 96%, de acuerdo a estudios, el 96% tiene un tipo de ansiedad dental al momento de la tensión. O sea, esto no es un dato de este 96%, un dato solo a nivel de Bolivia, sino es un dato mundial. La tensión odontológica es normal en este caso que hay esos niveles de tensión de ansiedad. O sea, lo normal sería que no haya personas que no tengan miedo. Eso será un 6%, ¿no? 6% del 100% de la gente que debe tener ese tipo de comportamiento. Pero según estudios que yo estaba leyendo, hay un 96% en el mundo que le causa ansiedad de ir a un consultorio odontológico. Entonces, de esa manera no es nada del otro mundo este tipo de atención, ¿no? Por eso es más tensionante ir, por ejemplo, a odontólogo, como les decía, que a un médico, que a un naturista, que a un yatiri, ¿no? Te causa más tensión. Y la principal motivo de esa tensión es lo que decíamos, la mutilación de la muela, del diente, ¿no? Esta técnica se usa para aminorar los temores, la tensión del paciente, se logra enseñándole al paciente la relajación. Se va introduciendo. Y la relajación, habíamos dicho que los principales ejercicios de Jacobson, que tienen que ver con la respiración, es que lo vamos a ir viendo más adelante, y haciendo ejercicios, se van introduciendo progresivamente estímulos tendientes a relajarlos a medida que el paciente se desensibiliza frente a procedimientos que le producen ansiedad. Poco práctica en odontología porque requiere varias sesiones, lo que les decía, ¿no? Es de poca práctica en odontología porque requiere de varias sesiones, se aplica a pacientes con fobias extremas, ¿no? Con fobias extremas. Porque más nos podemos estar dedicando en el sillón a hacer ejercicios de relajación que el propio ejercicio y atención odontológica. Es por eso que los ejercicios que debemos desarrollar son necesariamente sencillos y simples de respiración, que no se trata. Nosotros no estamos preparados ni somos expertos para dedicar todo a la hora, de una hora a un paciente el tema de relajación para que se relaje, ¿no? O sea, eso se refiere el autor. El reforzamiento positivo. Esto es muy importante y ustedes tienen que también aplicarlo en sus consultorios, ¿no? Se sabe que el ser humano, por ejemplo, se orienta hacia el principio de la aprobación. Todos queremos ser aprobados en este mundo, ¿no? Nadie quiere ser desaprobado, reprendido, observado, ¿no? Siempre al ser humano, por naturaleza, podemos decir, nos gusta ser objeto de aprobación, ¿no? Por los demás, por la demás gente, por las personas que nos rodean, ¿no? Por ende, gran parte de las conductas pueden mantenerse y repetirse mediante reforzadores positivos o estímulos agradables, ¿no? Estos reforzadores pueden ser como ¿qué?
materiales tangibles, regalos pequeños, calcomanías y otros que ustedes, de acuerdo a su creatividad e imaginación, pueden reforzar una conducta positiva que se dé dentro del consultorio dental cuando ustedes atienden a los niños. También pueden haber reforzadores sociales. Estos reforzadores sociales pueden ser verbales, como ser elogios, felicitaciones y no verbales, ¿no? Elogios, felicitaciones y no verbales, como abrazos, sonrisas, ¿no? Entonces, se ha comportado de una buena manera el paciente ha sido cooperativo, entonces tienes que reforzar si es cooperativo el niño. ¿Cómo refuerzas? A partir de reforzadores materiales y a partir de reforzadores sociales. Los reforzadores materiales pueden ser regalos, pequeñas calcomanías, no sé, pues ustedes pueden tener un montón de juguetitos, tal vez de un pesito o algo así, ¿no? O los reforzadores sociales, como ser elogios, felicitaciones, abrazos y sonrisas que pueden también transmitir al niño, reforzar ese tipo de conducta positiva como un comportamiento positivo que ha tenido dentro del consultorio como una conducta cooperativa, ¿no? Que ha tenido con el doctor. Hay refuerzos de actividad, participación en una actividad agradable y jugar. Una de las recompensas que más busca el niño es la aprobación del odontólogo, ¿no? Porque se dan cuenta, el odontólogo representa una figura de autoridad, hasta una figura paterna, ¿no? Al que hay que hacerle caso. Entonces, basta que el niño le trate de buena manera, le refuerce ese tipo de conducta, el niño es feliz, ¿no? Porque una persona porque les vemos pues como a científicos, los vemos como unas personas con superpoderes, si se quieren, desde la visión del niño, ¿no? Desde la visión del niño, no se olviden que el niño recién está desarrollando su capacidad de abstracción también. Entonces, una de las recompensas que más busca el niño es la aprobación del odontólogo, es lo mejor que puede haber, ¿no? Cuando el niño sea buen paciente, dígaselo. Esto impondrá una meta a su comportamiento futuro. Alabe el mejor comportamiento que el individuo. Ejemplo, en vez de decirle que ha sido un niño muy bueno, dígale que hoy se portó muy bien en la silla dental, ¿no? Entonces, ¿por qué no decirle así, tú malo, es un niño bueno? Pues son juicios de valor. Pues mejor es decirle, hoy día te has portado muy bien en la silla dental. Por lo tanto, te voy a reforzar. No les digo te voy a reforzar, te has hecho acreedor este premio, ¿no? Que puede ser material, que puede ser social. Entonces, esta es la esquematización de las conclusiones, temas técnicas, para tratar conductas diferenciales del paciente, ¿no? Dentro de la conducta, por ejemplo, ansioso, las técnicas serían decir, mostrar, hacer. Los resultados de esta técnica pueden ser que disminuye la ansiedad y el miedo, ¿no? Hay una conducta renuente y conducta hostil, control mediante la voz. Los resultados se pueden dar a partir de la docilidad y la atención del paciente. Una conducta de principiantes, el modelamiento, que tanto explicó hoy a sus compañeras, a partir de lo que puede ser el uso de diferentes peluches o de otros artefactos que ustedes pueden usar para el modelamiento. Aprenden a partir de estos sus resultados, que aprenden patrones de conducta, ¿no? Como cepillar, por ejemplo, ustedes como un modelo pueden utilizar de cómo hacer un cepillado correcto, o qué van a hacer, qué tipo de operación, qué tipo de técnica, qué tipo de aplicación de determinado material van a usar. Entonces también se puede explicar. Cooperadores, ¿no? Cuando la conducta son cooperadores, tiene que haber necesariamente un reforzamiento positivo. Entonces, si te coopera y no le dices nada, entonces no estás reforzando ese comportamiento bueno, que ese comportamiento cooperativo que ha tenido el estudiante. Esto te va a bajar los niveles bajos los resultados con este reforzamiento positivo es que va a haber niveles bajos de ansiedad. Cuando hay una conducta de fobias extremas, ¿no es cierto? Hay la parte de desensibilización que generalmente, hemos dicho, se presentan en pocas ocasiones, que tienen que ver con los resultados generalmente de relajamiento progresivo, utilizando los ejercicios de respiración de Jacobson, ¿no? Que son los más sencillos y los más rápidos que podríamos nosotros utilizar, porque si usamos otro tipo de ejercicios de relajación, podemos estar 1 hora de relajación y de tratamiento odontológico 0, ¿no? Todo esto va a facilitar la integración de la conducta del odontólogo, de los niños y de los padres. Entonces, aquí hay una triada, podemos decir, ¿no?
Cuando atendemos a los niños, también esto está en relación directamente con no solamente con los niños, sino también con sus padres. Dependiendo de qué tipo de padres tenga, también la conducta y el comportamiento va a depender de esa imitación, de ese aprendizaje que ha tenido el niño de sus padres. Si usted ha tenido un padre que ha tenido la posibilidad y la recurrencia efectiva, o la recurrencia periódica, acompañado de su hijo, imagínense, hacia un consultorio odontológico y el padre no haya mostrado signos ni síntomas de ansiedad de ninguna parte, al ver eso el niño también está aprendiendo. Entonces, al ir al odontólogo no siempre tienes que ir cuando te duele la muela, sino que tienes que hacer ejercicio, que tienes que tienes que ir al odontólogo también como algo preventivo, ¿no? Y eso es lo que en salud muchas veces no aprendemos, ¿no? Generalmente el boliviano tiene una alta tolerancia al dolor y solo va al dentista o al médico cuando se está doblando y hay un estudio, por ejemplo, que la gente va al dentista ya después de 72 o 48 horas de dolor. Entonces recién se anima, ¿no? Recién debe decir, no, quiero que desaparezca el dolor. Y en el médico es igual, ¿no? Las operaciones de vesícula, por ejemplo, se entran cuando ya están doblándose la gente. Aguanta hasta ahí, es alta tolerancia al dolor. Entonces, eso es la realidad de nuestro contexto nacional. Esto de la tríada que les decía, odontólogo, niños y padres, va a posibilitar la adaptación de comportamientos positivos presentes y futuros del niño en el consultorio odontológico. Hasta esta parte hemos podido ya ver todo lo que se refiere y todo lo que habíamos visto con los ejemplos que anteriormente habíamos hecho en clase, con el lenguaje amigable y todo lo demás. Entonces ya se dan cuenta más o menos por dónde va el trabajo, ¿no ve? Ya se dan cuenta, ¿no? Que vamos a ir haciendo. Es cómo presentamos, cómo graficamos en el video, todo lo que estamos llevando. Hasta esta parte vamos a acabar con niños y ya la próxima clase ya vamos a entrar a adolescentes, ¿ya? Porque el adolescente también tiene otro tipo de comportamiento, otro tipo de comportamiento social, psicológico, otro tipo de reacciones ante la presencia de adultos. No es lo mismo, ustedes saben, ¿no es cierto?, un niño, un adolescente que un adulto. Entonces vamos a entrar, porque ustedes también van a seguro a atender a los adolescentes, vamos a ver cuáles son sus características psicológicas del adolescente ya en consultorio odontológico. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Estimados estudiantes, yo voy a estar elaborando ahora con la lista que me han mandado. A ver, voy a coordinar con Bianca para ya darles los temas que van a ser la representación y las fechas. Magda, creo que levantó la mano. Sí, doctor, es lo que le comentaba al principio. Por favor, el grupo de 6 más mi compañera. ¿Ya qué llama tu grupo? ¿Tiene un nombre? Está con, a ver, no, aún no le hemos puesto, pero... Ya, a ver, ponle. Entonces, hoy día pongan nombres o números. Yo pienso nombres mejor, ¿ya? Pero nos ordenaremos. Ya, doctor. ¿Ya? Listo. Ya, en este momento le voy a pedir que me deje editar mi compañera. Sí, por favor, ¿ya? Nos ordenaremos porque yo también ya voy a dar cada, por ejemplo, si a vos te toca tratamiento con niños, factores de ansiedad de niños en el consultorio odontológico, te toca ese tema, o te puede tocar adolescentes o un adulto, o te puede tocar también el tema de trastornos psicológicos o el tema de estrés, ansiedad, angustia, que hemos visto anteriormente, comunicación asertiva, todos esos temas relacionados a la odontología. Entonces, vamos a ir cada uno asignando los temas, ¿ya? Entonces, nos estaríamos viendo la próxima clase el día jueves, ¿no? El día jueves, vayan comunicando a sus compañeros que asistan a esas clases, porque es clave para que vayan aprendiendo y también tomar en cuenta cómo se debe realizar el trabajo. No teniendo más ninguna pregunta, ninguna sugerencia ni interrogante, compañeros, nos estaremos viendo el día jueves a la misma hora. Tengan ustedes pues muy buenas noches y cuídense.